El tema de esta mañana que nos hemos propuesto reflexionar juntos es heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Y lo reitero en 3 ocasiones porque tiene que ver con lo que vamos a pensar juntos. Los 3 heme aquí de la Escritura. Heme aquí. Más allá que es una estructura castellana un poco antigua, sigue siendo plenamente vigente, que debemos recordar y reiterar. Y para eso, para comprenderlo mejor, para poder volverlo a decir y al hacerlo, entender esa implicancia que tiene, comencemos a abrir este texto, estas 2 palabras en castellano, heme aquí. En hebreo es uno solo, una sola palabra. Se dice que el sonido es casi entrecortado, como suena al decirlo. Y hay varias posibilidades. Una es hineni o hinini. Hineni. Heme aquí. Hineni. Heme aquí. En su origen está formada por 2 palabras. Una tiene que ver con sí, he aquí, cierto. Veme, ese es el caso. Y la otra tiene que ver con dar gracias, estar complacido, disfrutar, deleitarse, tener gozo. Inclusive, según un autor, también está relacionada con exclamaciones como, he aquí, miren, miren bien. O también, por lo tanto, sí, denotando expresión, admiración. He aquí, véanme. ¿Cómo? Hineni. Heme aquí. Heme aquí. Tiene la idea de aquí estoy, pero es mucho más. Es mucho más que eso. Es mucho más que decir físicamente, aquí estoy. Es más que una disposición física. Como bien decía Walter, tiene que ver con esta actitud del corazón. Es un aquí estoy, todo estoy, atento estoy, pero mucho más. Heme aquí es una disposición complaciente, atenta y agradecida, con una escucha atenta, con una escucha abierta, con una escucha expectante. Heme aquí implica ser y estar sin condicionamiento, sin presuposición alguna, sin reserva, sin condiciones y sin ninguna anticipación de lo que quiero escuchar. Heme aquí significa decir, estoy con atención plena y abierta para todo lo que deseas y tenés para mi vida, para recibir todo lo que querés decirme. Y heme aquí significa, estoy aquí completamente dispuesto ya ahora para lo que me digas, aún antes de saber lo que me vas a decir. Estoy ya listo y te digo sí mucho antes de saber siquiera lo que vas a decirme. Hineni, heme aquí. Atento, complacido, sin condicionamiento, con mis oídos abiertos y ya sabiendo que sea lo que sea, tendrás mi incondicional sí para lo que quieras. Heme aquí, Hineni. Dios quiere captar nuestra atención. Dios quiere hablarnos.
Cuando nos habla, no lo hace para entretenernos, ni para informarnos, ni para consultarnos. Lo hace para orientarnos, para dirigirnos, para convocarnos, para llamarnos, para comprometernos, para involucrarnos, para hacernos parte de lo que Él quiere. Un profesor del Antiguo Testamento decía que sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla a una persona, hay que tomar en cuenta dos cosas: lo que Dios dice a esa persona, pero especialmente también lo que esa persona hace en respuesta a lo que Dios le dice. En el texto que leímos al comienzo, que leyó Matías de Mateo, está esta historia de Jesús que cuenta de dos hijos. Hay varios dos hijos en la Escritura, ¿no? Este es otros dos hijos. Uno que el padre le dice, anda y hace esto. Y él le dijo, sí, escuchó, pero no fue, y el otro, claro, obedeció. A veces es la historia nuestra, fue la historia de Israel, a veces es nuestra historia. Cuando Él habla, ¿cómo respondemos? Abraham, el Gineni, le respondió a Abraham cuando Dios habló en Génesis 22, lo puso en prueba de su fe, en prueba suprema de su fe. A Moisés lo sacó del desierto y lo mandó de vuelta a Egipto, de donde había huido. A Samuel lo llamó a restaurar el sacerdocio y a ser iniciador de una línea de profetas y anticipo del rey que él sería modelo. Samuel fue el rey que Saúl nunca fue, aunque nunca fue rey. Ananías lo llevó al peor de los perseguidores de la iglesia. Y aunque Pablo no dijo, ven aquí, preguntó, ¿quién eres? E inmediatamente dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pensemos en estas características generales del contexto de llamado de Dios, del cual espera esta respuesta, heme aquí, Gineni. En los llamados de Ezequiel, de Moisés, de Isaías, vemos que siempre está relacionado con una visión de Dios, algo que el llamado aprende, reconoce, ve, descubre de Dios, también de sí mismo y de lo que Dios le pide. En ese llamado hay una nueva percepción, un nuevo descubrimiento, una visión de quién es Dios, una nueva percepción, descubrimiento, reconocimiento de quién soy yo, de quién es ese llamado, mi pecado, mi incapacidad, mi limitación, mis dificultades, pero también una comprensión de aquello a lo cual me está llamando. El énfasis siempre está en lo que Dios dice. No es tan importante lo que se ve, sino lo que Dios dice. Cuando queda sorprendido y admirado Moisés por la zarza que ardía, una zarza que ardía era algo de su común y habitual experiencia, estaba dentro del marco de su experiencia, pero que ardiera y no se consumiera inmediatamente en cenizas era algo completamente afuera. Y él, sorprendido y admirado por eso, dice el texto que se acercaba para ver y Dios le habla, porque no era lo que veía, era lo que Dios quería decir. Pero muchas veces Dios se interrumpe, Dios entra en nuestra historia, Dios cruza nuestro camino, pero el objetivo es lo que Él quiere decirnos, no quedarnos sorprendiendo por lo que vemos. Por eso a veces se malinterpretan y se exageran los milagros. No es solamente lo que se ve, sino lo que Dios está diciendo más allá de lo que se ve. El énfasis está en lo que Dios dice. Para decir, heme aquí, Gineni. Siempre en ese llamado se advierte del costo, del rechazo, del peligro, del riesgo o del sufrimiento. Se lo dijo a Moisés, a los profetas, se lo dijo a Saulo,
Se lo dijo a Isaías, este corazón está engrosado de esta gente. Se lo dijo a Jeremías, todos estarán en contra, nadie te escuchará. Se lo dijo a Moisés, Faraón no los dejará ir. Siempre en ese llamado, junto con el llamado, viene la clara advertencia de lo que implicará ese costo. Pero maravilla de maravillas, se afirma también la seguridad de la presencia de Dios, de la compañía de Dios, de la facultad de Dios, del empoderamiento de Dios, de la presencia divina de Dios, con esa maravillosa promesa: yo estaré con vosotros, cuando le dice a Moisés, y como le dice a Josué y a Jeremías, y nos dice a todos en Mateo 28, he aquí, yo estoy aquí con ustedes cada día. Ahora, frente a esa respuesta, que debería ser incondicional, heme aquí, Hineni, hay diferentes y variadas maneras que vemos en la Escritura. Isaías y Ezequiel lo abrazaron con entusiasmo. Ambos reconocieron que el Dios que había sido responsable del pasado era confiable para el futuro, cualquiera sea el futuro que estaba demandando, en el cual ellos le siguieran y le obedecieran. El Dios que estuvo en el pasado y es confiable en el pasado también puede encargarse de nuestro futuro y de tu futuro. Por eso podemos decirle, al mirar hacia el futuro, Hineni, heme aquí. Pero en otros hubo reparos y desobediencia. Gedeón, por ejemplo. ¿Cuántas vueltas que dio Gedeón? O Saúl, que se escondió entre el bagaje con timidez, sintiéndose profundamente incapacitado. Jeremías en el capítulo 1 fue renuente, no, yo soy joven y esto y lo otro, le puso reparos. Moisés tiene casi un capítulo de objeciones, 5 objeciones distintas después de semejante llamado. Y lamentablemente Jonás y Pedro fueron desobedientes. La palabra de Jehová vino a él, dice Jonás capítulo 1, y para un profeta escuchar esto, qué tremendo. La palabra de Jehová vino a él y le dijo, levántate y ve a Nínive. 11 horas. Y Jehová esperaba esta respuesta de Jonás, de levantarse y hacer lo que él le pedía. Y Jonás sí se levantó, pero sabemos que se levantó para huir a Tarsis. Y el caso de Pedro, qué tremendo, Mateo 26. El Señor le dice, heriré al pastor. El propio Jesús cita y dice, esta noche todos se van a escandalizar de mí, me van a abandonar. Y luego cita el texto, heriré al pastor y las ovejas serán desparramadas y dispersadas. Y Pedro le dijo, aunque todos te escandalicen de ti, yo nunca, Mateo 26, nunca me escandalizaré. Jesús lo dice y Jesús cita el texto. Y Pedro dice, no. Le dice no a Jesús y le dice no al texto que Jesús cita. Y Jesús le vuelve a decir, te digo, Pedro, que antes que el gallo canta me vas a negar. Y Pedro vuelve a insistir diciendo, no te negaré. No entendía Pedro esto, que en esta mañana estamos reflexionando nosotros. No estaba escuchando. No estaba entendiéndolo. Pregunto, ¿escuchaste el llamado de Dios? Puede ser para algo muy pequeño y muy insignificante, o para algo mayor, o más visible, o de mayor proyección. No importa el tamaño, o la magnitud, o el tipo de tarea para el cual nos llama. O sea, lo que importa es decirle a él, heme aquí, Hineni. Así que pensemos en estos 3 heme aquí. El primero, el que debemos darle nosotros a Dios como respuesta cuando Él nos habla. Creo que podemos pensar que en nuestra vida cristiana hubo un primer heme aquí. ¿Te acordarás de cuál fue
el primero. Y quisiera proponerte que no es uno solo único y final, sino que hay varios. Hay varios en nuestro caminar con Él. Yo recuerdo un momento, no hace mucho, hace menos de un año atrás, cuando le dije nuevamente, heme aquí. ¿Te acordás de alguno de esos en tu propia vida en esta mañana? Que le dijiste, heme aquí. Heme aquí. Es lo que Él espera cuando nos habla. Heme aquí. Abraham, en Génesis 22. El texto dice, probó Dios a Abraham. Y claro, él no sabía que estaba siendo probado. No obstante, Abraham le respondió, heme aquí. Y vino entonces nada menos que el pedido de que preparara todo para entregar a su hijo. Y luego, versículos más adelante, cuando está levantando el puñal, viene la voz del cielo y le dice, Abraham, Abraham. Y Abraham nuevamente responde, heme aquí. Esa misma disposición que lo lleva a la entrega del hijo, es la misma disposición para detenerse inmediatamente, porque él está atento. Y su heme aquí es heme aquí constantemente. El heme aquí para la entrega y el heme aquí para detener esa entrega y mirar hacia allá que estaba entre las zarzas, el cordero que él le había anticipado al hijo cuando le dijo, Padre, aquí está el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Dios lo proveerá. A Moisés cuando iba a mirar, heme aquí, y se paró en seco, y ese heme aquí cambió toda su historia, la historia de toda una nación. A Samuel en el primer capítulo de Samuel, en el capítulo 3, el primer libro de Samuel, capítulo 3, 6 veces aparece el heme aquí. Dios le habla, heme aquí, y se va a decírselo a Eli. A Elí, y Elí le dice, anda a dormir, yo no te llamé. Y nuevamente Dios le habla, Samuel, Samuel, heme aquí. Van a pasar 5 veces hasta que Samuel se lo dice directamente al Señor. En Isaías 6, nuestro cuarto ejemplo, Isaías 6, cuando escucha la voz del Señor, dice el profeta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y lo tenemos en canciones, en textos. Y pensé, pero esto no es solamente del Antiguo Testamento. Y lo encontré también en María, luego de escuchar la anunciación, el mensaje maravilloso del ángel. María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Aquí está tu sierva. Aquí está tu sierva. Heme aquí, le dice María. Y qué tremendo lo que viene después del heme aquí. Quiero que pienses el contexto en el cual el heme aquí se dice y todo lo que implica para cada uno del que lo dice. El tiempo no lo permite, pero reflexionad conmigo sobre esto. Lo que implicó para Abraham, para Moisés, para Samuel, para Isaías, para María. Y hablé de Ananías en Damasco. ¿Cómo, Señor? Tiene órdenes para todos, está matando a todos, está persiguiendo a todos. Pero antes de darle la objeción, cuando Dios lo llama y le habla, Ananías en el capítulo 9 de Hechos dice, heme aquí, Señor. Y pensé, si Jesús es nuestro modelo, ¿no encontraremos acaso también una expresión semejante? Sí, y la encontramos en Hebreos capítulo 10. Acerca del Hijo, dice el texto de Jesús. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, 8 y 9. He aquí, vengo a hacer tu voluntad. Y la Nueva Versión Internacional dice, aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. La versión contemporánea dice, de la Reina Valera, aquí estoy. Y la antigua actualizada, la primera dice,
heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Jesús también en esto es nuestro modelo. El Hijo dice al Padre, Hineni, heme aquí, aquí estoy, para eso me tienes, para esto he venido, atento a hacer, a cumplir tu voluntad. El primer, Hineni, el que Dios espera de nosotros. En realidad, mis amigos, cuando Dios nos habla, lo único que espera de nosotros es que le digamos, Hineni, heme aquí. Es lo único que espera de nosotros. Pero interesante porque hay un segundo heme aquí. Es el heme aquí en respuesta al clamor, a la necesidad del semejante, del prójimo, del otro. ¿Lo habías pensado? ¿Sí? También está esa. Y lo conecto con los dos mandamientos que Jesús dice son los más importantes de la ley. Amarás a Dios todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo veo en conexión a estos dos heme aquí. El primero, el que le doy a Dios. El segundo, el que le doy a mi prójimo. Lo vemos de Isaac, por ejemplo, a Abraham. Le habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y Abraham le respondió, heme aquí, mi hijo. Y dijo, el fuego, la leña, ¿dónde está el sacrificio? Mirá Isaac a su padre, aquí estoy. Heme aquí. Como tu padre, heme aquí como tu madre, heme aquí como tu familia. Pero también José se lo dice a Jacob, heme aquí como tu hijo, padre. ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Qué deseas? Israel le dijo a José, tus hermanos apacientan en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y José le respondió, heme aquí. Y ese heme aquí lo llevó a estar cerca de 15 años, lejos de su familia, a ser vendido, a sufrir, a la cárcel, pero también el camino a estar en el trono para dar comida y sostener a toda su familia y a toda la población circundante. Elí se lo dijo a Samuel, heme aquí. Perdón, Samuel se lo dijo a Elí, heme aquí. Es el heme aquí que me pone a mí en situación de escuchar, de estar atento, de involucrarme, con la necesidad, con el clamor, con lo que el otro pide, necesita, requiere, desea. Es el heme aquí del corazón dispuesto hacia el otro. Y por último, hay un tercer heme aquí que seguramente te va a sorprender. Dios mismo dice, heme aquí. Dios dice de Él, en su trato con nosotros, heme aquí. O sea, tenemos el heme aquí, que es mi respuesta a lo que Dios habla. Tenemos el heme aquí, que es mi respuesta ante la necesidad del otro. Y tenemos el tercer heme aquí, que es Dios mismo hablando, Dios mismo hablándole a su pueblo. Pero antes de hablarle a su pueblo, déjame mencionar que hay por lo menos 3 ocasiones en que Dios dice, heme aquí. En la primera, Dios dice, heme aquí para traer juicio y traer las consecuencias del pecado sobre otros. Se lo dice a Faraón. Así ha dicho Jehová el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, quebraré sus brazos, quebraré al fuerte, haré que la espada se le caiga de la mano. Dios le dice a Faraón, estoy contra tuya, heme aquí, mirá, para juicios. Se lo va a decir también a los edomitas
y a los de Nínive. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Wow. La Biblia habla también de un tiempo de condenación para todos aquellos que no conocen a Jesús y de condenación eterna. Dios dice, heme aquí para traer juicio. Pero Dios dice también, heme aquí para alcanzar con su bien y misericordia y favor y perdón a los que están lejos, a los que no son de su pueblo. En Isaías 65 dice Dios mismo, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Está hablando a otras naciones, a otros de su pueblo. Su propio pueblo no lo buscaba y había otros, y hay ejemplos, y el tiempo no permite mencionar cuántas veces de otros lugares y fuera de su pueblo Dios encontraba mayor respuesta aún que en su propio pueblo. Y en tiempo de Jesús también ocurrió igual. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El deseo del corazón de Dios que otros también le conozcan, diciendo, aquí estoy, aquí me tenés. Soy vivo, presente, estoy aquí. Pero ahora, permitime decir esto para cerrar. Este tercer heme aquí de Dios está en el contexto, y quiero leerte un par de versículos también de Isaías. Cuando Dios está atento, listo, para atender y responder, para actuar en nuestra propia vida como su pueblo, como su familia, como su iglesia. Y dice en Isaías 58, te invito a que leas todo el capítulo, no hay tiempo ahora para leerlo, pero voy a hacer una selección de 2 o 3 versículos nada más. Isaías 58, del 1 en adelante, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados. Y dice, se afligen, hacen ayuno, pero ¿para qué lo hacen? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar cargas de opresión? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, que albergues, recibas a los errantes? Esto está relacionado con los refugiados y los inmigrantes también, ¿no? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y al Señor, versículo 9 estoy leyendo de Isaías 58, 9. Entonces invocarás y al Señor responderás. Suplicarás y Él dirá, escucha de vuelta. Entonces, cuando todo esto ocurra, arrepentimiento, cambio de corazón, atención de las necesidades del otro, sensibilidad a la voz de Dios, verdadera espiritualidad del corazón y no de la forma, entonces invocarás y el Señor responderá. Suplicarás y Él te dirá, heme aquí. Dios respondiendo a la oración diciendo, sí, aquí estoy, te escucho. Dios diciendo, Hineni, acá me tienes, acá estoy, te escucho. Aquí me tienes. Y sin duda que la máxima expresión de ese Hineni, aquí estoy, en cuanto a Dios para nosotros es la encarnación en la persona de Jesús. Verlo, tocarlo, palparlo, contemplarlo. Heme aquí. Heme aquí. Me gustaría que pensemos entonces en esta mañana, juntos una vez más, en el primer heme aquí. ¿Te acordás cuándo fue? Hace mucho tiempo. ¿Qué hiciste cuando lo escuchaste?
Y el segundo, heme aquí, ¿lo escuchamos hoy? ¿Y qué tal del tercero? ¿Cómo puede impactar eso nuestra manera de acercarnos a la oración? Pensando que Dios dice a nosotros, Dios mismo, diciendo, heme aquí.